importantes de este tema. Lo que se va a desarrollar el día de hoy va a ser la definición, etiología, fisiopatología, cuadro clínico y algoritmo de manejo. Vamos a empezar con un caso clínico. Tenemos un paciente varón de 5 años que presenta un cuadro de fiebre de 39 grados, de 6 días de evolución, un cuadro respiratorio que se va empeorando conforme evoluciona, con un mayor distrés respiratorio. Además de ello, el paciente no orina mucho y la madre lo nota pálido. Por ello, la madre lo lleva a emergencia, donde lo encuentran con una frecuencia respiratoria en 45 por minuto, una frecuencia cardíaca en 130 por minuto, una temperatura en 36,5, una presión arterial 65 con 50 milímetros de mercurio, un muy mal patrón respiratorio, una piel fría y reticulada y un llenado capilar mayor a 3 segundos, además que el paciente se encuentra somnoliento. Este caso clínico es para que fijen más o menos cómo se puede presentar el shock en un paciente pediátrico, qué signos y síntomas pueden presentar. Posteriormente, conforme vayamos avanzando en la clase teórica, van a poder evidenciar o mejor dicho, correlacionar lo que yo les voy comentando les voy relatando en la clase teórica. Ustedes van a ir haciendo correlación con este caso clínico para que puedan entender mejor qué significa el shock en pediatría. Bueno, la definición, para empezar, se considera el shock como un síndrome agudo. Sabemos que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Además de ello, se caracteriza porque hay una insuficiencia circulatoria generalizada que va a impedir el correcto aporte de oxígeno a los tejidos, provocando de esa forma una disminución de la perfusión tisular. Por lo tanto, no se cubren las demandas de oxígeno de los órganos y tejidos vitales. En conclusión, ¿cuál es la definición? Que hay una insuficiencia circulatoria a nivel generalizado. Creo que con ese concepto debemos quedarnos. Por lo tanto, no se aporta ni oxígeno ni nutrientes. En este caso, lo que importa a los órganos es la glucosa. Entonces, hay un aumento de demanda que no se satisface, ¿no? Si tienen ese concepto claro, van a poder entender esta definición. Ahora, tenemos varios tipos de shock. Cuando hablamos de shock en pediatría, sabemos que la causa más frecuente es de causa respiratoria. No es como los adultos. En los adultos la causa más frecuente es cardiovascular. En niños en pediatría, la causa más frecuente es secundario, puede ser a un shock de tipo séptico o uno de tipo ventilatorio, ¿no? Es la causa más frecuente que puede llevar a un shock a un niño. Pero igual vamos por el tema de que deben saberlo, tienen que saber que hay varios tipos de shock, de tipo hipovolémico, cardiogénico, distributivo, obstructivo. Más que todo lo tienen que saber por un tema de conocimiento, ¿no? Pero entendiendo que en pediatría no vamos a ver todos estos tipos de shock, ¿ya? El de tipo hipovolémico es fácil entenderlo porque se entiende que hay una deficiencia del volumen sanguíneo intravascular que impide que se dé una eficaz circulación. En el cardiogénico hablamos de la bomba, hablamos del corazón, de la contractibilidad cardíaca. Si nos recordamos un poco la fisiología, sabemos que el corazón eyecta la sangre, que es la fracción de eyección, para irrigar los órganos más importantes, en este caso los órganos nobles. Y si hay una alteración a nivel cardiogénico, falla la bomba, podemos ver también un shock de tipo cardiogénico. El distributivo tiene que ver más con un tema de una vasodilatación masiva, ¿no? A nivel de todo el territorio y un volumen intravascular inadecuado que hace que lleve al shock. Y el obstructivo, que en realidad es poco frecuente en pediatría, se trata más que todo, por ejemplo, un flujo pulmonar y sistémico que puede obstruirse por una causa congénita o adquirida. No es lo usual,
no es frecuente. No es frecuente ver a un niño que tenga un shock de tipo obstructivo. De todo lo que vemos acá, quizás lo que podamos ver más frecuentemente es de tipo hipovolémico, las deshidrataciones severas. Estos pacientitos que no reciben a tiempo los fluidos pueden ir al shock. El cardiogénico también lo podemos ver porque podemos manejar pacientitos que tienen cardiopatías, sean congénitas o adquiridas, que hay una falla de la bomba donde nos podemos ver ese tipo de shock. El distributivo y obstructivo, la verdad, es poco frecuente verlo, ¿no? Ahora, en cuanto a la etiología, el hipovolémico es fácil entenderlo. O sea, hay pérdida de líquidos, de electrolitos, que nos puede llevar a un shock de tipo hipovolémico. Un paciente con una diarrea, con deshidratación severa, vómitos inconversibles y no reciba una hidratación adecuada, paciente con poliuria, o producto de un traumatismo, que se produzca, que lleve a una hemorragia, ese paciente también se puede chocar. Producido también por un tercer espacio. Los pacientes quemados en realidad es otro capítulo aparte, es otro tipo de manejo de shock, pero también te lleva a un shock de tipo hipovolémico. Y bueno, en neonatitos se puede producir por aportes insuficientes. De tipo cardiogénico, como le digo, también lo podemos ver en pacientes en edad pediátrica. Las causas pueden ser una miocarditis, errores congénitos del metabolismo, de causa hipóxico-isquémica, enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades neuromusculares. Lo que solemos ver nosotros son las atrofias mioespinales, que nos pueden llevar a un shock al cardiogénico a los pacientes, una enfermedad genética. También los fármacos, traumatismos cardíacos, las arritmias, pueden llevar a un shock cardiogénico. El séptico quizás es una de las causas que veamos, que es una de las causas más frecuentes que también nos puede llevar a un shock. Un shock séptico que no es manejado a tiempo, no es reconocido a tiempo, nos puede llevar a un shock. Y de tipo anafiláctico, que también hemos visto que es más que todo como un tipo distributivo, no es usual, pero también se puede ver en emergencias. La fisiopatología. Ya nos queda claro que ocurre una demanda de oxígeno, ¿no? Se incrementa el consumo de oxígeno y si el aporte no es capaz de cubrir los requerimientos, se va a producir un aumento de la demanda de oxígeno. Y también lo que ocurre es una isquemia de reperfusión. La demanda de oxígeno a nivel celular, dependiendo del tiempo del daño, va a poder ser reversible o irreversible. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo en que un órgano o una célula no reciba aporte, va a depender mucho la respuesta. Perdón un ratito. Entonces, tenemos que la demanda de oxígeno que tenga una célula es importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que se sabe? Mientras más tiempo una célula no tenga una perfusión sanguínea, va a llevar a una disminución de la célula de oxígeno y si pasamos más tiempo, puede llevar incluso a la muerte de la célula. Por eso es importante que uno detecte a tiempo el shock para poder evitar mayor daño celular. Ahora, ¿cuáles son las fases del shock? Tenemos un shock compensado, un shock descompensado y uno irreversible. La idea es detectar a un paciente que se encuentra en un shock compensado. Ver a un paciente que probablemente estemos a tiempo de manejarlo. Muchas veces suelo escuchar cuando uno pregunta de shock, automáticamente me dicen presión arterial baja. No es así. La presión arterial es lo último que se altera en un paciente. Cuando ocurre eso, probablemente ya estamos en un shock descompensado e ingresando probablemente a un shock irreversible.
donde el tema de resucitación con fluidos quizás pueda responder o no pueda responder, disminuyendo o aumentando, mejor dicho, la mortalidad en el paciente. Entonces tenemos que tener claro estos escenarios de la fase de shock compensado. Ante el aporte insuficiente de nutrientes se produce una respuesta humoral, que quiere decir que fisiopatológicamente nuestro cuerpo va a responder al aporte insuficiente. ¿Cómo lo hace? Respondiendo con una respuesta humoral, elevándose la adrenalina, la noradrenalina, liberación de factor liberador de corticotropina, que son los glucocorticoides endógenos, y ambos van a aumentar la glucosa como respuesta al estrés, ¿no? E incluso a veces nosotros vemos hiperglicemias en un contexto de un paciente séptico, ya nos está alertando que probablemente estamos entrando a un cuadro de estrés del paciente, que algo no se está compensando internamente y que no está yendo bien y que tenemos que actuar. Entonces, ya cuando se produce la caída de la presión, ¿qué va a provocar? La liberación de péptido natriurético auricular. ¿Qué es lo que busca esta liberación? Provoca que se ahorre el agua y el sodio y de esa manera busca compensar aumentando el volumen intravascular. También se va a activar el eje de renina, angiotensina, aldosterona, incrementándose más la reabsorción de sodio. Ahora, la fase de shock descompensada es cuando ya la respuesta humoral, todo lo que el cuerpo trata de hacer para poder compensar lo que está sucediendo, ya no es suficiente. Además de ello, se produce un daño endotelial, activándose el sistema de complemento. Acá ya entramos a una etapa de inflamación, con liberación de radicales libres, que producen mayor daño al endotelio. Además, se libera factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, que van a ocasionar la alteración microvascular y disfunción miocárdica. Al perderse la integridad del endotelio, hay un fenómeno que se llama trasudación. Nosotros lo conocemos más en la clínica como el tercer espacio, con paso de agua y solutos al intersticio. O sea, nosotros cuando vemos a un paciente que, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, que está séptico, que ya le dimos todo lo que tiene que recibir, pero de repente el germen es muy agresivo y los antibióticos que le estoy dando no son lo suficiente, esa etapa de compensación va a pasar a una etapa de descompensación. Entonces, ¿qué empieza en el organismo? Se activan estas hormonas, hay redistribuciones de flujos, y esas redistribuciones de flujo nosotros nos damos cuenta porque el paciente va ganando peso, incluso se ve edemas, y la albúmina suele estar baja, porque la albúmina es un reactante de fase aguda que se activa en procesos inflamatorios. Entonces, este pacientito hace ese tercer espacio, que acá lo conocen como trasudación. Entonces, así se genera el edema intersticial que dificulta aún más este paso de oxígeno a los vasos, de los vasos a los tejidos. Además, el daño endotelial va a provocar agregación plaquetaria. Sabemos que las plaquetas también se activan ante un proceso inflamatorio o infeccioso, y esto hace que de nuevo dificulte la microcirculación en órganos como el miocardio, pulmones o riñón. Todo eso va a conllevar a un aporte insuficiente de oxígeno en los tejidos. Ahora, el shock irreversible, ya que estamos ante un evento que probablemente nos lleve a que el paciente pueda fallecer. Ante un déficit tisular de oxígeno, incluso con aportes aumentados, el pronóstico realmente es muy malo. Incluso ya en el shock irreversible hablamos con un lactato en 4 o 5 que empeora el pronóstico, ensombrece el pronóstico, probás que nosotros tratemos de hacer lo que podamos para resucitar al paciente, muchas veces no responden y el paciente fallece. Entonces, como dice acá, las probabilidades de que se desencadene un fallo multiorgánico irreversible son muy altas. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? Para empezar, quiero detallar o precisar que el shock en pediatría es un diagnóstico clínico. Acá no hay exámenes auxiliares que me den un diagnóstico de shock. El diagnóstico básicamente es clínico. Entonces, acá es donde tienen que prestar mucha atención para que ustedes puedan reconocer cuando están frente a un paciente pediátrico que está en shock y actuar a tiempo.
Es algo muy parecido a la sepsis en pediatría de la hora de oro. El shock es igual. Mientras más temprano tú lo detectes y actúes, el pronóstico para el paciente va a ser mucho mejor. Entonces, los síntomas y signos de shock va a depender de la fase en que se encuentra el paciente y el tipo de shock. Ya hemos visto los tipos de shock. Generalmente en las primeras fases, ¿qué vamos a tener? Entendemos y primero recordemos un poco lo que he estado mencionando de que hay una disminución de la circulación, que quiere decir que hay menos gasto cardíaco, porque hay una alteración de la contractibilidad producto de cualquier injuria que esté haciendo que el corazón no se contraiga bien. Entonces, ¿qué es lo que trata el cuerpo para compensar con la liberación de las hormonas que ya he mencionado? Es aumentar la frecuencia cardíaca para poder eyectar la sangre. Entonces, por eso el paciente presenta taquicardia. ¿Por qué hay palidez? Porque hay redistribuciones de flujos. La poca sangre que se eyecta, se trata que vaya a los órganos nobles. Hay una vasoconstricción periférica. Muchas veces cuando se altera la parte circulatoria, concomitantemente altera la parte respiratoria. El paciente empieza con distrés, polipnia, trata de captar más oxígeno del medio ambiente. Si eso no se logra corregir a tiempo, va a progresar la confusión, porque no está llegando adecuada perfusión a nivel cerebral, tampoco aportes de nutrientes y probablemente esté reteniendo CO2. Entonces eso lleva a que el paciente se vea afectado desde la parte neurológica. La oliguria también es muy importante. Yo diría, me atrevería a decir que sería uno de los signos que nos hace pensar en el paciente que algo no está bien. Un paciente escéptico, que su PC, que quizás la evolución no es buena, que sigue febril, uno como médico también ve lectoscopía, no luce bien y encima que no orine, ya me está haciendo pensar que el paciente probablemente está entrando en un shock. Y la oliguria es porque el gasto cardíaco está disminuido, hay redistribución de flujo, o sea, se trata de priorizar órganos nobles. Entonces, por eso es oliguria. Y hay signos de hipoperfusión cutánea y afectación de órganos. Por eso es tan importante que nosotros podamos hacer un buen examen físico. En lo que es el llenado capilar, si es más de 2 segundos, nosotros estamos pensando que este paciente está hipoperfundido, no le está llegando el aporte sanguíneo o circulatorio que realmente requiere, ¿no? Ahora, esos son los síntomas más comunes: taquicardia, polipnia, frialdad cutánea, piel moteada o reticulada, pulsos disminuidos, oliguria, alteración del estado mental, puede haber hipotensión, pero como les digo, este signo clínico es el más tardío. No se confíen. No esperen que el paciente esté hipotenso para decir, oh, sí estamos frente a un shock. Basta que el paciente esté taquicárdico y no luzca bien o tenga un llenado capilar prolongado para que yo ya estar pensando que estoy frente a un shock. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de shock, ahí tienen lo que pueden ver, pero en general llévense estos de acá, ¿no? Estos de acá tienen que tenerlos presentes, ¿no? Y es lo que había mencionado o les había puesto en el form, ¿no? Para que puedan ver. A ver, cuadro clínico según tipo de shock. Tenemos dos tipos de shock, el shock caliente y el shock frío, que vamos a encontrar en un paciente con shock caliente, ¿no? Generalmente tenemos a un paciente solo con taquicardia y el llenado capilar está normal, la presión arterial, la piel no está fría, está, digamos, caliente, entonces estamos frente a un shock caliente. Pero basta que esté taquicárdico o no luzca bien, yo digo, este paciente tiene shock y tengo que actuar. El shock frío es un paciente más bien que tiene una piel pálida o moteada, hay un llenado capilar lento, ya hay frialdad en las extremidades, taquipnia, taquicardia, pulsos periféricos débiles, oliguria, alteración del sensorio. Voy a dejar no tan preciso la hipotensión arterial porque no quiero que se confíen que sea el único signo de shock frío. Ya es lo último, acuérdense. Hipotensión ya es lo último, probablemente un shock irreversible. Volvemos al caso clínico. Entonces, eh, tienen ahí el form. Les pido unos 3 minutitos para que lo vuelvan a ver con lo que les lo que he estado exponiendo,
traten de volverlo a hacer para poder yo observarlo acá y ver qué han captado hasta este momento, por favor. A ver, ¿quién quiere responder la primera pregunta sobre definición de shock? ¿Cuál les parece la alternativa correcta? Doctora, era A ver, insuficiencia respiratoria circulatoria generalizada. ya, muy bien. ¿Quién quiere responder la segunda, etiología más frecuente de shock en pediatría? Es la Sería la etiología alternativa. respiratoria, doctora. Muy bien, ya. ¿Y cuál no es un signo clínico de shock? ¿Qué les parece? Poliuria, doctora. Excelente, ya. Con eso me quedo contenta, porque al menos han fijado lo más importante. ¿Alguien quiere opinar del caso clínico que está ahí? A ver si alguien me comenta qué le llama la atención de este caso clínico. ¿Nadie quiere opinar? Eh, sí, bueno, estamos frente a un paciente de 5 años. Lo que llama la atención es que presenta fiebre de 39. También hay un distrés respiratorio. Eh, Asimismo, también está pálido y no orina mucho. Ya, muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Daniel. Doctora, ¿podríamos estar frente a un shock irreversible, ya que ya se afectó la presión arterial? Ya, ya. Y también que les llama la atención en el examen físico, ¿no? La frecuencia cardíaca en 130, pero no estaba con fiebre. No sé si se percatan en este examen físico. Entonces, eso también es importante. Por eso, cuando ustedes estén con un pacientito, porque muchas veces quizás lo vayan a ver el shock en pacientes que están con una sepsis. Ya el concepto de sepsis también ha variado en pediatría. Si han hecho ese tema, podrán recordar lo que ha pasado. Ahora se usa el score de Phoenix. Antiguamente se usaba lo que ustedes quizás conocen, que es el SIRS más algunos signos clínicos, ¿no? Pero ahora ya cambió. Eso ya no es tan así para manejo de sepsis. Hace una actualización de enero de este año, donde ya cambiaron los criterios de diagnóstico de sepsis. Entonces, ¿por qué le hago esta precisión? Porque pasa que hay pacientes sépticos que a veces no tienen fiebre y están taquicárdicos. Cuando tengamos ese escenario de un paciente que tenga alguna infección, foco de partida puede ser respiratorio, gastrointestinal, etc., cualquier punto, pero que esté haciendo taquicardia sin fiebre, ya nos está indicando que el paciente está entrando en shock. ¿Y por qué? Es un shock compensado. ¿Por qué?
porque el cuerpo, el organismo es sabio, está tratando de compensar esa disminución del aporte circulatorio. Entonces, al paciente séptico con taquicardia, debemos tomarle mucha importancia, estar vigilándolo, ver diuresis, ver presiones, ver su sensorio, si es posible tomar exámenes, que ya les digo, el diagnóstico de shock es clínico, pero sin embargo los exámenes nos ayudan a ver, por ejemplo, si un PCR ayer estaba en 6 y hoy día que el paciente lo veo un poco más deteriorado, no está con fiebre, pero está taquicárdico y el PCR de hoy día está en 15, obviamente me está hablando que el componente inflamatorio o infeccioso está avanzando. Entonces tengo que actuar. Quizás a este paciente le tenga que poner su vasopresor, pasarle fluidos, pedirle su AGA, monitorizar mucho mejor la parte de la diuresis, si es posible oxígeno. A pesar que el paciente sature bien, se le aporta oxígeno para mejorar la distribución del poco oxígeno que tiene en su cuerpo, por esa demanda de oxígeno que existe a nivel tisular, para que pueda redistribuirse mejor el oxígeno. ¿Ya? Espero que esté claro. Voy a seguir avanzando. Entonces, como les digo, el diagnóstico es básicamente clínico. Es muy importante que la realización de pruebas complementarias nunca demore el inicio del tratamiento del shock. Por eso les hago el hincapié. El diagnóstico es básicamente clínico, por lo tanto, actúen con la clínica. Es muy importante que los exámenes nos ayudan, sí, pero no son determinantes para tomar decisiones, ¿no? Al menos en pediatría. Si bien es cierto, el AGA es un examen rápido, lo obtienes rápido y nos habla del medio interno del paciente. Si estamos pensando, recordando un poco de lo que es insuficiencia circulatoria, menos oxígeno a nivel de las células, metabolismo, recordemos un poco la bioquímica, del metabolismo aeróbico pasamos a un metabolismo anaeróbico donde aumenta el lactato. Entonces en el AGA podemos ver el lactato, ¿no? Por eso sí nos va a ayudar, pero como les digo, si no lo tenemos a la mano, tampoco debemos decir no voy a hacer nada, no, igual actuemos. Ya, esos son exámenes que se pueden tomar, que si bien es cierto, no necesariamente tenemos que tomarlo, pero son exámenes que quizás nos puedan ayudar, ¿ya? A tomar, digamos, a que nos ayude a decir, sí es cierto, el paciente no está yendo bien y hay que tomar exámenes que nos puedan ayudar. Dentro de todo, yo creo que un hemograma, un PCR, una gasometría pueden ayudar para poder decir, sí, es cierto, estoy frente a un shock y también ayudan a refrendar lo que estamos pensando. Ahora el tratamiento. El tratamiento hay una fase que es de resucitación, ¿no? Si entendemos bien claro que hay una disminución de la circulación, tengo que aumentar el volumen, por lógica, ¿no? El volumen intravascular del paciente. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con soluciones. Si ustedes creo que han tenido sus clases también del ABC, del triángulo, ¿no? De reconocimiento, es importante también en este momento, o sea, tienen que aplicarlo. Por eso les menciono, un paciente que no necesariamente desatura, pero estoy frente a un shock compensado, le tengo que aportar oxígeno. Entonces le puedes colocar una canulita binasal, aportas el oxígeno, vas pasándole volumen, puede responder, si responde al volumen, buena hora, ¿no? Buena hora, disminuyó la taquicardia, empezó a orinar, su llenado capilar mejoró, solo aplicando volumen. Puede pasar, bacán, entonces sigo bien con el paciente, no necesito usar vasopresores. Pero si estoy con un paciente en el cual le paso fluidos, le pongo oxígeno y sigue taquicárdico, no orina, lo sigo viendo mal y el llenado capilar sigue igual, en ese tipo de pacientes ya tengo que valorar el uso de un vasopresor, incluso de un inotropo, ¿no? Que no quiero mucho entrar a este detalle porque es un poco complicado de entender, pero la idea es que ustedes reconozcan que están frente a un paciente con shock y segundo, lo básico que tienen que hacer. Como les digo, lo básico que uno tiene que hacer, sean pediatras o no, médicos generales, es a brindarle oxígeno, aportar oxígeno, pasar volumen y evaluar al paciente.
Es una evaluación constante. Evaluación constante. Si el paciente estaba con taquicardia, pues debió mejorar con el volumen. Si mejoró, está muy bien. Y si no, seguir observando. ¿Ya? Y si no mejora, y ahí recién se puede iniciar estas infusiones, por decirlo así, de dobutamina, epinefrina, norepinefrina. Entonces, en casos excepcionales, cuando un shock no mejora, cuando le paso volumen, le paso vasopresor, y el paciente lo veo peor, con mayor distrés, con mayor polimnia, y aparte que está con su cánula y no mejora, tengo que intubar al paciente, ¿no? Es una intubación más que todo para mejorar el aporte oxigenatorio, siempre y cuando no sea un shock de causa respiratoria en este caso, porque puede ser un shock de otro tipo, pero que para poder satisfacer esas demandas de oxígeno y porque el paciente está con mayor trabajo respiratorio secundario a esa insuficiencia circulatoria, tengo que intubar al paciente, ¿ya? Ustedes saben que todo paciente que está mal, que puede tener el riesgo de descompensarse, se tiene que canalizar 2 accesos vasculares. Lo ideal es eso, pero basta que uno canalice uno para colocar o administrar la fluidoterapia. Se deben administrar bolos rápidos de cristaloides isotónicos, sueros salinos, lactato de Ringer, generalmente están en las UCIs o en emergencias, o albúmina al 5%. Se puede usar, había antes mucha controversia sobre cuál solución usar, es la que tengas a la mano. Donde tú estés, la que tengas. Si estás en una emergencia, en un centro de salud, en tus serums, si tú tienes tu suero salino, con tu suero salino tratas de solucionar, tratas de administrar los fluidos para que el paciente pueda revertir el shock. Obviamente, si estás en una emergencia, en una UCI, usas probablemente lactato de Ringer o albúmina al 5%. ¿Qué volumen le doy? 20 ml kilo. Anteriormente se decía hasta que el paciente presente congestión, estertores. Actualmente ya no, las guías son menos, ¿cómo decirlo? Las guías mencionan que uno más bien debe fijarse más que en los estertores, ver la recuperación de los signos que llevaron al shock. Como les decía, si está taquicárdico, le paso volumen y al segundo bolo mejora, me quedo ahí. Si el paciente no orinaba y al segundo o tercer bolo orina, lo dejo ahí. Si el paciente al segundo bolo mejora la perfusión, el color, lo dejo ahí. ¿Ya? A eso se refiere. Como máximo se puede dar de 40 a 60 ml kilo de fluidos. ¿Por qué como máximo? Porque ya no puedo administrar más volumen de 40 a 60. En ese caso ya recurro a los vasopresores. Ahora, puede ser el caso que el paciente, aparte del shock por el tema de que no hay flujos a órganos importantes, que no lleve los metabolitos, en este caso la glucosa, puede ser que el paciente además presente hipoglicemia. Entonces ahí hay que pasarle su glucosita al 10% a 2.5 ml kilo. En los casos de shock refractario a líquidos, debe iniciarse, como le digo, de manera precoz, vasopresores e inotropos, sin demorar esta terapia, ¿no? Si bien es cierto, antiguamente se pensaba que los inotrópicos y los vasopresores solo debían pasarse por vía central. Actualmente, en casos de shock o en casos de urgencia o emergencia, hasta canalizar una vía central se puede administrar por vía periférica, tiene que ser sí una vena de buen calibre y bien diluido, ¿no? Ahora, como les comentaba del shock séptico, es de vital importancia iniciar la antibioticoterapia de amplio espectro de la manera más precoz. Hablaba de la hora de oro. Mientras más antes, mejor, menos riesgo, menos mortalidad en el paciente. Eso seguro lo van a tocar cuando hagan el tema de sepsis en pediatría. Este es un algoritmo diagnóstico que solamente les pido que lo lean, no es algo que tienen que saberlo porque es más para el médico que es pediatra, para el residente que se está formando, pero se lo he colocado por un tema de cultura, para que lo sepan más o menos cómo se maneja el algoritmo de un paciente en pediatría. Pero con que ustedes sepan reconocer que están frente a un shock séptico, reconocer que el diagnóstico es clínico, por lo tanto, signos y síntomas de un shock, y qué debo hacer frente a un shock, que es, ya saben, vía aérea, pasar volumen y observar los signos
para valorar cómo es la respuesta y de acuerdo a ello, si están en un hospital de alto nivel, llamar al intensivista pediatra para que dé las indicaciones de los inotropos o en todo su defecto que pase a una unidad de cuidados especiales o una unidad de UCI si fuese necesario, ¿no? Pero ese es un manejo diferente, un poco complejo, que me parece que ustedes no es necesario que lo sepan, pero ahí les he dejado para que entiendan un poco el tema de cómo se maneja el shock en pediatría. Eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta. Doctora, una consulta. Sí, Doctora, dime. sí, Sí, te escucho. cuando mencionó de que si veíamos cualquier mejora de al menos un signo, por ejemplo la taquicardia o si ya Ujú. comienza a orinar el bebé, ¿nos quedamos en ese volumen que hemos estado y ahí lo mantenemos o como... No, le pasas, ya, claro, obviamente que después del volumen de resucitación que sea en bolos, le vas a dar su hidratación, ¿no? No le vas a dar una hidratación basal, pero sí le puedes dar una hidratación como si fuera un deshidratado severo, ¿no? Algo así, o sea, para que no se compliquen mucho. Pero ustedes básicamente lo que tienen que aprenderse, o sea, está bien tu pregunta, pero tienen que precisar más que todo el tema de estar frente a un shock y qué le doy, ¿no? Ya el resto es manejo ya del especialista. Ah, ya. Gracias, doctora. ¿Alguien tiene otra consulta? Doctora, Dime. en la pregunta, en la última pregunta que mencionaba sobre los signos, se refería a la presión arterial media, ¿no? Menos de 65. Es media. Acuérdense que en pediatría las presiones es de acuerdo al grupo etario, ¿no? No todas tienen la misma presión arterial media, pero sí, es la presión arterial media. ¿Alguien más tiene una consulta, una pregunta? Bueno, en todo caso, si tienen alguna duda, ya saben que, bueno, mi grupo, los que están en la Revaliati saben que estoy ahí, cualquier duda, consulta, se las puedo resolver. Y bueno, el tema ha estado, lo he tratado de hacer bien sencillo para que ustedes lo puedan entender, porque la idea no es complicarles tampoco el tema, porque en sí shock es un tema complejo, pero lo he tratado de resumir, de sacar lo más importante para que ustedes refuercen y se lleven lo que realmente deben llevarse. No es tanto el manejo, qué vasopresor le doy, si estoy frente a un shock frío, un shock caliente, eso dejémoslo para el pediatra en formación. Ustedes básicamente tienen que reconocer los signos clínicos de shock, saber qué voy a hacer frente a un shock y el resto ya no es tan importante, digamos, que ustedes lo manejen porque eso sí es manejo del especialista, ¿ya? Bueno, entonces esto sería todo. Me parece que tienen otra clase. Y bueno, en todo caso, buenas tardes y nada. Muchas Gracias. gracias, doctora. No se olvide de las diapositivas, Gracias, doctora. doctora. Ya, hasta luego.